A veces una sola frase basta para destruir la imagen que teníamos de una persona. La historia de hoy comienza a pocas semanas de una boda, cuando una mujer descubre que el hombre con quien pensaba formar una familia llevaba tiempo ocultando dudas, comparaciones y pensamientos que jamás se había atrevido a decirle de frente. Lo que parecía estrés antes del matrimonio termina abriendo preguntas mucho más incómodas sobre el amor, la edad, el compromiso, la autoestima y el respeto dentro de una relación. Este relato incluye situaciones sensibles relacionadas con humillación emocional, acoso laboral y comentarios sobre la apariencia física, pero ninguno de estos sucesos será contado de manera descriptiva ni gráfica. Quédate, porque cada nueva revelación cambia por completo lo que ella creía saber sobre su futuro. Mi nombre es Camila, tengo 31 años, y hasta hace unos meses estaba segura de que iba a casarme con el hombre con el que llevaba 5 años. La boda estaba planeada para 4 meses después. Ya teníamos casi todo separado, las invitaciones habían salido, el vestido estaba comprado, y el viaje a Barcelona estaba reservado. Llevábamos 8 meses comprometidos. Él me había pedido matrimonio en una cena de Navidad delante de mi familia, y yo había dicho que sí sin pensarlo 2 veces. En ese momento no tenía ninguna duda. Yo pensaba que conocía perfectamente a Andrés. Pensaba que después de 5 años juntos ya sabía quién era, qué quería y cómo se imaginaba el futuro conmigo. La lista original de invitados tenía casi 200 personas, pero él dijo que eran demasiadas, y yo la reduje a 180. Yo trataba de tomar en cuenta todo lo que él pedía, porque no quería que sintiera que la boda era solamente mía. El problema fue que, después de pedirme que redujera la lista, dejó de participar en casi todas las decisiones. Cuando le preguntaba por la comida, decía que después. Cuando le hablaba de la música, decía que confiaba en mí. Cuando necesitábamos confirmar algo con los proveedores, encontraba una excusa para no sentarse conmigo. Al comienzo pensé que era estrés. Él trabajaba en una firma de contabilidad y había temporadas pesadas. No era raro que llegara cansado o que tuviera días malos. Lo raro era que nunca había sido de ignorarme durante semanas. Antes hablábamos de todo. Él mismo había participado en la búsqueda del lugar, había dado ideas para la recepción y se había emocionado escogiendo el hotel de Barcelona. De repente, cada vez que yo mencionaba la boda, su cara cambiaba. Era como si la palabra matrimonio le molestara. Eso empezó unas 3 semanas antes de que todo se dañara. Yo le mostraba algo en el teléfono y él apenas miraba. Se sentaba en el sofá a revisar mensajes durante horas, pero decía que no tenía cabeza para hablar conmigo. Se iba temprano al trabajo y regresaba más tarde. También empezó a cuidar mucho más su apariencia para ir a la oficina. No era algo exagerado, pero yo lo notaba porque vivía con él. Se compró camisas nuevas, cambió de perfume y empezó a pasar más tiempo frente al espejo. Cuando le preguntaba, decía que tenía reuniones importantes. Yo no sospeché de una mujer. Lo digo con sinceridad. Confiaba demasiado en él. Durante 5 años nunca había revisado su celular ni le había pedido contraseñas. No quería convertirme en una persona desconfiada. Además, seguía tratándome con cierto cariño. Me daba un beso al llegar, me preguntaba cómo había estado mi día y a veces hasta me decía que me amaba. El problema era que todo sonaba automático, como si estuviera cumpliendo con una rutina. Yo también trataba de convencerme de que eran nervios normales. Mucha gente se asusta antes de casarse. Pensé que tal vez la cantidad de dinero, los invitados y la idea de formar una familia lo estaban abrumando. Nosotros habíamos hablado durante años de comprar una casa, tener hijos y ahorrar juntos. No eran planes que yo hubiera inventado sola. Él también hablaba de eso. Me describía la cocina que quería, el jardín que tendríamos, y hasta discutíamos en broma cuántos hijos serían demasiados. Pero en esas últimas semanas, cuando yo mencionaba cualquiera de esos temas, se quedaba callado. Si hablaba de abrir una cuenta conjunta, decía que esperáramos. Si mencionaba buscar casa después de la boda, cambiaba de tema. Si recordaba que queríamos intentar tener hijos al año siguiente, se ponía a mirar el teléfono. Yo sentía que hablaba con una pared, pero todavía no entendía la razón. Una noche intenté hacer algo para que volviéramos a conectarnos. Preparé una cena que a él siempre le había gustado. Compré vino, encendí unas velas y me puse un vestido azul que él decía que me quedaba bonito. Mi idea era pasar una noche tranquila, sin hablar todo el tiempo de proveedores ni de invitados. Pensé que,
Si recordábamos cómo éramos antes de la presión de la boda, se le pasaría ese comportamiento tan raro. Él llegó cansado, dejó el maletín y se sentó a comer conmigo. Al principio hablamos de cosas normales. Yo le conté algo del trabajo y él me respondió sin mucho interés. Durante toda la cena miraba el celular, aunque lo tenía boca abajo. Se notaba que estaba esperando mensajes. Yo traté de aguantar, pero no pude. Le dije que necesitaba saber qué estaba pasando, porque llevaba semanas evitando cualquier conversación sobre nuestra vida. Andrés terminó admitiendo que no sabía si estaba listo para casarse. No me dijo que ya no me amaba, tampoco dijo que quisiera terminar. Lo que dijo fue que sentía miedo, que el matrimonio era una responsabilidad demasiado grande y que algunos compañeros del trabajo le habían hablado de hombres que se casaban y después perdían su libertad. Según él, había empezado a preguntarse si nosotros nos casábamos porque realmente queríamos o porque después de 5 años era lo que todos esperaban. Yo me quedé fría. El hombre que había organizado una propuesta frente a toda mi familia ahora decía que no sabía si quería casarse. Traté de recordarle que no lo había presionado. Él había escogido el anillo, había propuesto la fecha y había participado en los planes, pero Andrés insistía en que en ese momento no entendía todo lo que implicaba el matrimonio. También habló de amigos divorciados, de mujeres que cambiaban después de casarse y de hombres que terminaban sintiéndose atrapados. Le pregunté si pensaba que yo iba a cambiar después de 5 años. No me respondió claramente. Decía que no sabía, que necesitaba pensar y que estaba demasiado presionado. Esa noche durmió en el sofá. Yo me quedé despierta en la habitación tratando de entender cómo habíamos pasado de planear nuestra luna de miel a no saber si él quería casarse conmigo. Al día siguiente se fue temprano. Era sábado y dejó una nota diciendo que iba a salir con unos compañeros del trabajo. No regresó esa noche. Me escribió que se había quedado tomando y que dormiría en casa de uno de ellos porque no quería conducir. Yo estaba molesta, pero también preocupada. Sentía que nuestra relación se estaba desarmando y él prefería discutirlo con compañeros de oficina en un bar, en lugar de hablar conmigo. El domingo, cerca de las 3 de la tarde, recibí una llamada de un número que no conocía. Era Javier, un compañero de Andrés que trabajaba en el área de contabilidad. Yo lo había visto algunas veces en fiestas de la empresa. No éramos amigos, pero sabía quién era. Desde el comienzo de la llamada se notaba incómodo. Me explicó que llevaba toda la mañana pensando si debía hablar conmigo, y que finalmente decidió hacerlo, porque yo merecía saber lo que había pasado la noche anterior. Andrés había estado con varios compañeros en un bar llamado Murphy's Pub. Había bebido bastante, y la conversación terminó hablando de relaciones y matrimonio. Algunos lo molestaron preguntándole si de verdad estaba listo para dejar la vida de soltero. Javier me contó que Andrés empezó a hablar de mí y de una compañera joven llamada Valentina. Según Javier, Andrés dijo delante de todos que, si yo fuera más joven y bonita como Valentina, se casaría conmigo sin dudar. También dijo que no estaba seguro de seguir adelante con la boda, porque a veces se preguntaba si podía conseguir algo mejor. Pasó mucho tiempo comparando mi cuerpo con el de ella, diciendo que yo había subido de peso desde el compromiso y que Valentina tenía solamente 25 años. Yo sentí que me faltaba el aire. No entendía cómo un hombre que me había dicho que era hermosa durante 5 años podía sentarse con sus amigos a hablar de mi cuerpo como si estuviera evaluando si todavía le servía. Javier me dijo que varios compañeros se sintieron incómodos y trataron de cambiar de tema, pero Andrés siguió hablando. No fue una frase que se le salió y ya. Estuvo un buen rato diciendo que Valentina era joven, bonita y emocionante, mientras yo representaba una vida más seria. Le pregunté a Javier por qué me estaba contando algo tan humillante. Me explicó que tenía una hija y que, si algún día la pareja de su hija hablara así de ella, esperaría que alguien tuviera el valor de avisarle. También me dijo que lo que Andrés había hecho no era normal, ni podía justificarse solamente por el alcohol. Después de colgar, me quedé sentada sin hacer nada. Yo sabía quién era Valentina. Había empezado a trabajar en la empresa unos meses antes y la había conocido en la fiesta de Navidad. Me pareció una muchacha amable, de esas personas que todavía tienen entusiasmo por entrar a una empresa nueva. Nunca la había visto como una amenaza. Andrés la mencionaba de vez en cuando, pero lo hacía como si fuera cualquier compañera. Yo no entendía que estaba prestando atención a cada cosa que ella decía. Andrés regresó esa tarde, todavía con cara de cansancio. Me saludó como si nada.
Yo le pregunté cómo había estado la noche, y me respondió que normal, que habían hablado de trabajo, fútbol y cosas de hombres. Después le pregunté directamente si habían hablado de nosotros. Me dijo que solamente había mencionado el estrés de la boda. Me mintió mirándome a la cara. En ese momento tuve ganas de decirle que Javier me había llamado. Quería gritarle, preguntarle cómo se atrevía a hablar así de mí y decirle que la boda se había terminado. Pero una parte de mí necesitaba entender hasta dónde llegaba el problema. Yo todavía pensaba que tal vez había dicho cosas horribles porque estaba borracho y asustado. No sabía que la situación llevaba meses. El martes por la mañana me llamó la mamá de Andrés. Ella había sido como una segunda madre para mí. Durante 5 años compartimos cumpleaños, vacaciones, almuerzos y muchas reuniones familiares. Me pidió que nos encontráramos en una cafetería porque necesitaba contarme algo importante. Cuando llegué, vi que estaba nerviosa y que había llorado. Ella sabía lo que había pasado en el bar. Andrés había pasado por la casa de sus padres el domingo antes de regresar al apartamento. Todavía estaba afectado por la bebida y había hablado de la presión de la boda. Después empezó a mencionar a Valentina. Su mamá me explicó que no era la primera vez que escuchaba ese nombre. Andrés llevaba meses obsesionado con ella. Me contó que hablaba de cómo se vestía, de lo que decía en las reuniones, de las películas que le gustaban, de su forma de reírse y hasta del café que pedía. Sabía a qué hora llegaba, cuándo bajaba a comer y qué días trabajaba desde casa. La seguía en redes sociales y reaccionaba casi inmediatamente a todo lo que publicaba. Su mamá había tratado de decirle que ese comportamiento no era correcto, pero él se ponía a la defensiva. Según ella, Andrés decía que Valentina representaba posibilidades, mientras yo representaba responsabilidades. Esa frase me dolió de una forma que todavía me cuesta explicar. Yo no era la mujer con la que había construido una relación. Yo era la hipoteca, los hijos, la rutina y el envejecimiento. Valentina, en cambio, era una fantasía de juventud. Su mamá también me contó por qué había decidido hablar conmigo. Cuando Andrés tenía 15 años, su padre se obsesionó con una mujer más joven. Empezó a comparar a su esposa con ella, a criticar su apariencia y a decir que sentía que su matrimonio se había vuelto aburrido. Al final se fue con esa mujer. La relación duró 8 meses, y después él intentó volver. Los padres de Andrés estuvieron separados bastante tiempo. Finalmente se reconciliaron, pero no fue algo fácil ni rápido. Su mamá me dijo que había tardado años en volver a confiar y que nunca olvidó cómo se sintió cuando su esposo la miraba como si ya no fuera suficiente. Por eso no quería quedarse callada mientras veía a su hijo repetir algo parecido. Ella me aseguró que, hasta donde sabía, no había pasado nada físico entre Andrés y Valentina. De hecho, creía que Valentina no tenía idea de lo que él sentía, pero también me dijo que emocionalmente Andrés ya se había ido de nuestra relación. Mientras yo organizaba una boda, él construía en su cabeza una vida imaginaria, con una mujer que probablemente solo lo veía como un compañero mayor. Me quedé pensando en todas las señales. Andrés mencionaba a Valentina más de lo que yo había notado. A veces decía que ella recomendó un restaurante, o que tenía buenos gustos para la música. También empezó a criticar cosas mías que antes no le molestaban. Comentaba que cierta ropa ya no me favorecía, o que debería hacer más ejercicio. Nunca lo decía de una forma demasiado directa, pero ahora entendía de dónde venían esas comparaciones. Esperé hasta el jueves para enfrentarlo. Quería hacerlo con la cabeza fría, aunque cuando llegó al apartamento se me olvidó todo lo que había preparado. Le dije que sabía lo que había dicho en Murphy's Pub y que también había hablado con su mamá. Andrés primero se quedó callado. Después preguntó quién me había contado lo del bar, como si el problema fuera la persona que lo descubrió. Luego trató de justificarlo diciendo que estaba borracho, que sus compañeros lo habían presionado y que había dicho cosas estúpidas. Yo le dejé claro que no había sido una frase aislada. Había pasado horas hablando de mi edad, mi cuerpo y la posibilidad de conseguir a alguien mejor. Además, su obsesión con Valentina llevaba meses. Andrés terminó admitiendo que sí pensaba en ella. Dijo que le parecía atractiva, joven y diferente. Insistió en que nunca había tenido nada con ella y que ni siquiera hablaban fuera del trabajo. Para él, eso parecía suficiente para demostrar que no había hecho nada grave, pero después reconoció que había fantaseado con la idea de estar con ella. La forma en que la describió fue todavía peor. Decía que Valentina se veía emocionada por todo, que no tenía complicaciones y que parecía una persona sin exigencias.
La veía como alguien que todavía tenía la vida abierta, mientras conmigo ya sabía exactamente qué venía: matrimonio, hijos, cuentas, horarios y responsabilidades. Le pregunté si eso significaba que yo era aburrida. Él dijo que yo era segura, y que tal vez no estaba listo para lo seguro. Ahí entendí que no me estaba viendo como su pareja. Me veía como la opción razonable, la mujer que servía para organizar una casa, apoyarlo y construir estabilidad. Pero al mismo tiempo pensaba que quizá podía conseguir algo más emocionante. También le pregunté algo que para mí era muy simple. Quería saber qué pasaría si Valentina llegaba al día siguiente y le decía que estaba interesada en él. Quería saber si me dejaría. Andrés se quedó mirando el piso durante mucho tiempo. Al final dijo que no sabía. Después de 5 años de relación y 8 meses comprometidos, no sabía si me elegiría a mí por encima de una fantasía con una compañera que apenas conocía. Esa respuesta me destruyó, pero también me aclaró muchas cosas. Yo no podía casarme con un hombre que necesitaba pensarlo. No quería pasar mi vida preguntándome si cualquier mujer más joven podía hacer que dudara de mí. A pesar de eso, todavía necesitaba escuchar a Valentina. No porque quisiera competir con ella ni reclamarle. Necesitaba saber si existía algo entre ellos y si Andrés estaba ocultando una relación real. Yo sabía que ella salía a comprar café cerca de las 3 de la tarde porque Andrés había mencionado su rutina tantas veces que yo también la había aprendido. El viernes esperé cerca de la cafetería que quedaba frente a la oficina. Cuando la vi salir, me acerqué y le expliqué quién era. Ella me reconoció de la fiesta de Navidad y al principio me preguntó por los planes de la boda. No tenía idea de lo que estaba pasando. Nos sentamos y le conté que Andrés llevaba meses hablando de ella, comparándonos y diciendo que se casaría conmigo si yo fuera más joven y bonita. Valentina quedó sorprendida y después se molestó. Me aseguró que nunca había coqueteado con él ni le había dado señales. Dijo que Andrés tenía 36 años y ella 25, que además era un compañero con más antigüedad y que siempre había intentado mantener una relación profesional. Ni siquiera lo veía como una opción romántica. Entonces me contó que la atención de Andrés sí la había estado incomodando. Siempre aparecía en la sala de descanso cuando ella estaba ahí. Comentaba sus publicaciones a los pocos minutos, le preguntaba cosas personales y buscaba excusas para caminar cerca de su puesto. Al comienzo ella trató de no darle importancia, porque no quería problemas en un empleo nuevo, pero cada vez se sentía más vigilada. También me contó que un mes antes, durante una salida grupal de la empresa, alguien le había preguntado a Andrés por la boda. Él había dicho que estaba teniendo dudas sobre establecerse tan joven. Cuando un compañero le recordó que tenía 36 años, Andrés aclaró que se refería a casarse con una mujer que ya tenía 31. Dijo que tal vez debía buscar a alguien que todavía tuviera sus años divertidos por delante. Valentina había quedado muy incómoda, porque entendió que la estaba usando como ejemplo de lo que supuestamente quería. No solamente estaba hablando mal de mí, también la estaba poniendo en una situación que ella nunca había pedido. Él imaginaba que, por tener 25 años, ella no quería compromiso ni tenía problemas. La realidad era muy distinta. Valentina trabajaba casi 60 horas por semana, vivía con 2 compañeras, porque el arriendo era caro, y pasaba gran parte de su tiempo libre estudiando para un examen profesional. Ella también quería respeto, estabilidad y una pareja seria. No era esa muchacha despreocupada que Andrés había creado en su cabeza. Esa conversación me ayudó a entender que no había perdido contra otra mujer. Valentina no estaba tratando de quitármelo, ni siquiera lo quería. Andrés había inventado una versión de ella que le servía para escapar de sus propios miedos. Había convertido su edad en una personalidad completa. Para él, joven significaba divertida, fácil y agradecida con cualquier atención. En cambio, a mí me había convertido en una lista de obligaciones. Valentina me trató con más honestidad en media hora de lo que Andrés me había tratado durante meses. También me hizo ver algo más serio. Su comportamiento no era solamente una falta de respeto hacia mí. Él estaba persiguiendo a una compañera joven que no sabía cómo frenarlo sin afectar su trabajo. Después de hablar con ella, llamé a la mamá de Andrés y le conté todo. Ella propuso que nos reuniéramos el domingo en su casa. Andrés no quería ir. Decía que nuestros problemas eran privados y que no tenía sentido involucrar a sus padres, pero yo ya no estaba dispuesta a seguir protegiéndolo. Él había vuelto público nuestro problema cuando se sentó a hablar de mi cuerpo con sus compañeros. El domingo llegamos a casa de sus padres. Su mamá ya sabía casi todo, pero su papá no entendía bien la gravedad.
Al comienzo dijo que cualquier problema de pareja podía resolverse si los dos estaban dispuestos a hablar. Yo le expliqué que su hijo llevaba meses diciendo que yo era demasiado mayor para él, comparándome con una mujer de 25 años y acosando con atención no deseada a esa compañera. Le pedí a Andrés que contara con sus propias palabras lo que había dicho. Él trató de reducirlo a comentarios hechos bajo los efectos del alcohol, pero finalmente admitió que había dicho que estaría más emocionado de casarse si yo fuera joven y atractiva como Valentina. Su padre cambió completamente. Reconoció que él había cometido un error parecido años atrás y que sabía el daño que causaba. Dijo que el miedo al matrimonio, el alcohol o la rutina no justificaban humillar a una mujer. También dejó claro que haber regresado con su esposa no borraba lo que le había hecho y que le avergonzaba ver a su hijo repitiendo ese comportamiento. La mamá de Andrés estaba furiosa. Le recordó que ella ya le había advertido que estaba destruyendo una relación real por una fantasía. Andrés seguía diciendo que todo era complicado, que estaba bajo presión y que nunca había tenido una relación física con Valentina. Yo le dije que no necesitaba acostarse con ella para traicionarme. Había dedicado meses a aprenderse sus horarios, revisar sus redes y comparar cada detalle de ella conmigo. Había construido una relación imaginaria con Valentina mientras abandonaba la relación que sí tenía. También le dejé claro que no me importaba si quería encontrar una mujer más joven. Estaba en todo su derecho de terminar conmigo y buscar lo que quisiera. Lo que no tenía derecho era a pedirme que me casara con él mientras me veía como una segunda opción. Yo había pasado 5 años amándolo, apoyándolo y creyendo que estábamos construyendo lo mismo. Él, en cambio, estaba evaluando si podía conseguir algo mejor. Ese día cancelé la boda. No pedí un tiempo ni dejé una puerta abierta. Le dije que él podía encargarse de avisar a su gente, solucionar los depósitos y dar las explicaciones que quisiera. Yo ya había pasado semanas tratando de salvar algo que él no valoraba. Cuando salí de esa casa lloré en el carro, pero también sentí alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que no tenía que convencer a Andrés de quererme. No tenía que verme más joven, adelgazar, ni volverme más emocionante. La decisión ya estaba tomada. El lunes enviamos un mensaje sencillo diciendo que la boda se cancelaba y que pedíamos privacidad. No conté los detalles. No quería convertir mi vida en un espectáculo, pero la verdad empezó a circular, porque muchas personas de la oficina habían escuchado los comentarios de Andrés. El martes, Valentina presentó una queja formal ante Recursos Humanos. Después de nuestra conversación, decidió que ya no podía seguir soportando la situación. Documentó los comentarios sobre su apariencia, las preguntas personales, la forma en que él aparecía cerca de ella y una ocasión en la que la siguió hasta el estacionamiento después del horario de trabajo. La empresa suspendió a Andrés mientras investigaba. Varios compañeros confirmaron lo que habían visto. Javier contó lo ocurrido en Murphy's Pub y otras personas hablaron de comentarios anteriores. Durante la investigación, también aparecieron quejas de otras mujeres jóvenes que habían trabajado con él. No era la primera vez que Andrés cruzaba límites, solamente era la primera vez que alguien reunía todo y lo denunciaba formalmente. Andrés intentó llamar a algunos compañeros para que minimizaran lo sucedido. Quería que dijeran que solamente estaba desahogándose por el estrés de la boda. Eso empeoró la situación. Al final la empresa lo despidió. La razón real de la cancelación se extendió entre amigos y familiares. Algunas personas me llamaron para apoyarme. Otras se alejaron de Andrés. Yo no disfruté verlo perderlo todo. Tampoco sentí tristeza por las consecuencias. Cada problema que enfrentó fue resultado de decisiones que había tomado durante meses. Su mamá me invitó a cenar poco después. Me pidió disculpas por no haber hablado antes. Yo le dije que no era responsable del carácter de un hombre de 36 años. Ella me contó que tanto ella como su esposo estaban avergonzados y que no pensaban protegerlo de las consecuencias. También me dijo que seguía considerándome parte de su familia. Eso me hizo llorar porque yo había perdido más que una pareja. Había compartido 5 años con sus padres, sus celebraciones y sus costumbres. Pensar que debía desaparecer de la vida de todos me dolía, aunque sabía que necesitaba distancia. Me mudé del apartamento que compartíamos. Conseguí un lugar pequeño de una habitación al otro lado de la ciudad. Mi hermana me ayudó a empacar. Mientras guardaba mis cosas, empecé a darme cuenta de cuánto me había ido reduciendo durante la relación.
Había ropa que ya no usaba, porque Andrés decía que era demasiado llamativa o que no me favorecía. Tenía libros guardados porque se burlaba de las novelas que me gustaban. Había dejado pasatiempos porque él decía que eran una pérdida de tiempo. También había permitido que controlara muchas decisiones económicas. Yo tenía un buen trabajo y ahorros. Podía pagar el apartamento sola. Aún así, durante años sentí que necesitaba su aprobación para comprar cualquier cosa. Si quería ropa, preguntaba si realmente la necesitaba. Si salía con amigas, mencionaba lo caro que estaba todo, pero nunca cuestionaba lo que él gastaba en sus cosas. No era un control evidente. No me prohibía trabajar, ni me quitaba el dinero. Era más silencioso. Me hacía sentir irresponsable cada vez que gastaba en mí, hasta que terminé consultándole todo. Cuando revisé nuestras cuentas para separarlas, me di cuenta de que yo pagaba la mitad de los gastos, pero él tomaba la mayoría de las decisiones. Armar mi nuevo apartamento fue raro y bonito al mismo tiempo. Compré cojines con colores que a mí me gustaban. Colgué unos cuadros que Andrés decía que eran demasiado femeninos. Puse plantas cerca de las ventanas y recuperé algunos libros que llevaba años sin leer. También volví a cocinar cosas que había dejado de preparar porque a él no le gustaban. Puede sonar pequeño, pero después de 5 años organizando las comidas según sus preferencias, yo ni siquiera recordaba bien qué quería comer. Empecé a entender que había acomodado casi toda mi vida para que Andrés estuviera cómodo. Lo más difícil fue mi apariencia. Después de escuchar que me consideraba vieja al lado de una mujer de 25 años, empecé a revisar cada defecto en el espejo. Veía líneas que antes no me importaban. Me fijaba en mi peso, mi piel y mi cabello. Me preguntaba si realmente había dejado de ser bonita sin darme cuenta. Comencé terapia con la doctora Paula. Ella me ayudó a entender que el problema no era que Andrés hubiera encontrado a una mujer más atractiva. El problema era que había convertido mi valor en una comparación. También me hizo ver que yo no necesitaba demostrar que era más bonita que Valentina para tener derecho a ser respetada. Una de las tareas que me puso fue mirarme unos minutos cada mañana y decir algo bueno de mí. Al comienzo me parecía ridículo. Apenas podía mencionar que mi cabello se veía saludable. Con el tiempo empecé a reconocer cosas que no tenían nada que ver con ser joven. Me gustaban mis ojos, mis manos, mi forma de trabajar, mi paciencia y mi capacidad de salir adelante. La soledad me golpeaba sobre todo en la noche. Después de 5 años, llegar a un apartamento vacío era extraño. Había momentos en los que extrañaba incluso las rutinas que me molestaban. Pero poco a poco empecé a disfrutar el silencio. Podía ver lo que quería, leer sin que nadie hiciera comentarios, y salir a caminar sin recibir mensajes, preguntando a qué hora regresaba. Unas 6 semanas después de mudarme, Andrés apareció en mi puerta. Lo vi por la mirilla, y pensé en no abrir. Al final lo hice, pero no lo dejé entrar. Estaba más delgado, tenía ojeras y se veía descuidado. Una parte de mí sintió el impulso de preguntarle si estaba bien, pero me recordé que su bienestar ya no era mi responsabilidad. Él quería disculparse y pedirme otra oportunidad. Me explicó que lo de Valentina nunca había sido real, que había proyectado en ella una fantasía de juventud y que ahora entendía que había destruido nuestra relación por miedo a crecer. También dijo que yo era inteligente, estable, exitosa y todo lo que un hombre debía querer. Antes esas palabras me habrían emocionado. En ese momento sonaban como si estuviera describiendo una buena compra. Seguía viéndome como la opción correcta, la mujer confiable que podía ayudarlo a reconstruir su vida después de perder el trabajo y quedar mal con todo el mundo. Me aseguró que ahora sí quería casarse conmigo. Yo le pregunté si estaría en mi puerta si Valentina hubiera estado interesada en él. Se quedó callado. No necesitaba otra respuesta. Andrés no había regresado porque de repente descubrió que yo era el amor de su vida. Regresó porque la fantasía no funcionó. Valentina lo denunció, la empresa lo despidió y sus amigos empezaron a alejarse. Yo era la persona que siempre lo había apoyado. Era más fácil tratar de recuperarme que empezar de cero. Le dije que prefería estar sola a vivir con un hombre que sentía que se estaba conformando conmigo. Él respondió que yo estaba buscando un amor perfecto que no existía, que las relaciones reales eran decisiones y compromisos. Yo entendía eso. No esperaba que alguien me viera perfecta todos los días, pero sí esperaba estar con una persona que no dudara entre elegirme a mí o perseguir una fantasía cada vez que sintiera miedo de envejecer. Andrés insistió en que 5 años debían significar algo. Para mí sí significaban. Me habían enseñado exactamente lo que no volvería a aceptar.
Habían demostrado que una relación larga no se salva solamente porque tenga historia. Si no hay respeto, los años no son una razón para quedarse. Cerré la puerta sintiéndome triste, pero segura. Esa conversación confirmó que había hecho lo correcto. Andrés todavía pensaba en mí como la opción segura que debía haber apreciado, no como una persona a la que había lastimado profundamente. Unas 3 semanas después almorcé con su mamá. Me contó que la investigación de la empresa había encontrado un patrón de comportamiento inapropiado con otras mujeres. Valentina había decidido no presentar cargos criminales, pero sí había iniciado una queja civil. Andrés tenía dificultades para conseguir otro trabajo y estaba aceptando empleos temporales. También había empezado terapia, aunque su mamá no sabía si realmente entendía lo que había hecho. Él seguía hablando de todo como una serie de malentendidos, y no como decisiones que tomó una y otra vez. Decía que había perdido el control por miedo al compromiso, pero todavía le costaba reconocer el daño que causó. Sus padres estaban aprendiendo a dejar de resolverle los problemas. Durante años, habían justificado algunas actitudes, diciendo que estaba estresado o confundido. Después de lo que ocurrió conmigo y con Valentina, entendieron que protegerlo solamente le permitía evitar responsabilidades. La mamá de Andrés me dijo que perderme también había sido una pérdida para ellos. Me pidió que no desapareciera por completo y que siguiéramos en contacto. Yo acepté, pero con límites. No quería que nuestra relación se convirtiera en una forma de seguir enterándome de cada cosa que Andrés hacía. En terapia hablé mucho de esa decisión. La doctora Paula me ayudó a entender que podía querer a su mamá sin volver a cargar con los problemas de su hijo. También empecé a pensar en lo que quería para una futura relación. No solamente alguien que no me engañara, eso era lo mínimo. Quería estar con una persona que celebrara mi edad y mi experiencia, no que las viera como una carga. Alguien que no se sintiera amenazado porque yo tenía estabilidad, ahorros o planes claros. Alguien que me eligiera cada día sin hacerme competir con mujeres reales o imaginarias. Unos 4 meses después de cancelar la boda, viajé sola a Barcelona. La reserva original era para la luna de miel. Durante un tiempo pensé en cancelar todo, pero pude cambiar algunas fechas y usar mi boleto. Al comienzo me daba miedo. Nunca había hecho un viaje tan largo sola, y una parte de mí sentía que ese destino estaba dañado. Pero después decidí que Barcelona no le pertenecía a Andrés ni a nuestra boda. Yo también había escogido ese lugar. Yo también había ahorrado para ese viaje. No iba a perderlo además de todo lo demás. La primera noche me senté en una cafetería con vista al mar. Tenía un libro en la mesa y una copa de vino que había escogido porque me gustaba, no porque alguien me dijera cuál era mejor. Miré alrededor y me di cuenta de que no estaba triste por estar sola. En una mesa cercana había una pareja de una edad parecida a la mía. Ella hablaba un poco de español y su esposo la escuchaba con atención. Cuando ella pronunciaba algo bien, él sonreía como si estuviera orgulloso. Los vi tomarse de la mano y pensé que eso era lo que yo quería algún día. No quería un hombre que creyera que yo era suficientemente buena. Quería a alguien que me viera como una mujer completa, con virtudes, defectos, edad, planes y necesidades. Alguien que no necesitara imaginarme 6 años más joven para sentirse emocionado de estar conmigo. Recibí un mensaje de la mamá de Andrés preguntándome cómo iba el viaje. Le envié una foto de la comida y le dije que estaba pasando un buen momento. Ella me respondió que se alegraba de que hubiera aprendido a elegirme. Al día siguiente tenía planeada una clase de flamenco. También quería caminar por la ciudad, visitar algunos lugares y pasar unos días haciendo cosas que yo había pospuesto porque a Andrés le parecían tontas o demasiado turísticas. No terminé esta historia con una nueva pareja. No apareció un hombre perfecto a rescatarme ni a demostrarle a Andrés que alguien sí podía encontrarme bonita. Creo que eso habría sido repetir el mismo problema. Mi valor no depende de conseguir rápidamente a otro hombre. Terminé esta historia conmigo, con una mujer de 31 años que dejó de pedir permiso para gastar su propio dinero, ponerse la ropa que le gusta, leer lo que quiere y viajar sola. Una mujer que todavía tiene momentos de inseguridad, pero que ya no se mira como una versión vieja de alguien de 25. No estoy agradecida por el dolor ni por la humillación. Tampoco creo que todo pase por una razón. Lo que sí agradezco es haber descubierto quién era Andrés antes de casarme, antes de tener hijos, y antes de pasar muchos más años tratando de convertirme en una mujer que él considerara suficiente. Yo ya era suficiente. El problema era que estaba con alguien que solamente sabía valorar las cosas cuando las perdía.
Y yo no iba a pasar el resto de mi vida esperando a que un hombre decidiera si la realidad conmigo valía más que una fantasía con otra persona.